Nacido en 1923, el empresario Eugenio Heiremans Despuy estudió los colegios Grange, Padres Franceses e Instituto Nacional y en la Escuela Guexon de París. Luego de pasar un breve periodo en la Escuela Naval, se hizo cargo de la empresa familiar en 1940. Ahí inició una carrera empresarial que lo llevó a ser director y presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos ACIMET, cofundador de Industria Chilena de Soldadura Indura, vicepresidente de Radiominería entre los años 40 y 50. Ingresó a la Sociedad de Fomento Fabril en 1951, llegando a ser su presidente. Al mismo tiempo, fue cofundador y presidente del Instituto de Administración Racional de Empresas ICARE. En 1958, fue cofundador de la Asociación Chilena de Seguridad, de la cual ha sido su presidente, con gran éxito, por más de 40 años, sin dejar de lado sus actividades empresariales. En lo político, Eugenio Heiremans fue colaborador del gobierno de Jorge Alessandri y miembro del Consejo de Estado en el gobierno militar. También ha acompañado a varios presidentes en giras al exterior. Producto de su labor, ha sido distinguido con numerosos premios, entre ellos el Premio Bicentenario en el año 2001, en reconocimiento a los aportes que ha hecho al arte nacional y el apoyo que ha dado a los artistas chilenos. Don Eugenio, para mí es un verdadero gusto tenerlo en este programa Cita con la Historia, en este nuevo ciclo. Le agradezco doblemente porque sé que usted ha estado más o menos de salud, pero obviamente usted es uno de los empresarios más reconocidos en este momento en el país y por eso me siento tan agradada de tenerlo aquí conmigo. Y usted es un hombre con un apellido belga, Heiremans. Es decir, y este país de alguna manera se ha formado con los inmigrantes. Y quiero que me cuente un poco la llegada de su abuelo, que es el que gestó la familia aquí en Chile, ¿no? Bueno, mi abuelo paterno tuvo una historia muy interesante en su venida a Chile, porque él se educó en la escuela de pilotos de Amberes. Ajá. Y se embarcó en un buque a vela en aquellos años. Siglo XIX, fines del siglo XIX. Fue a mediados del XIX, y se desembarcó en Río Janeiro. Y aparentemente, según cuenta la historia, tuvo un disgusto grande con el contramaestre. ¿Ya? Entonces se quedó en tierra, porque le pegó al contramaestre. Me voy a alejar un poquito, por eso traje el anillo. Así que él se quedó en Río Janeiro y a los 2 meses más o menos regresó nuevamente a Bélgica y ahí arregló su programa ya definitivo para venirse a Chile a empezar a trabajar. ¿Pero él venía con fortuna o hizo fortuna acá? No. ¿Venía con las manos en los bolsillos? Era una familia muy pobre, muy modesta, eran campesinos en Bélgica, y los campesinos en Bélgica son dueños de un par de metros cuadrados. Sí. Ahora, usted nació, voy a tener que confesar su edad, que saque el espectador la cuenta, usted nació el año 23. Correcto. Y quiero que me cuente un poco su infancia, en una casa muy bonita que curiosamente pasó después. Creo que en este momento es parte de la casa de la Fundación Allende. Claro. ¿Cómo fue su vida, su infancia en Calle República, por ese sector, no? Bueno, mi abuelo paterno hizo una fortuna importante, fue un hombre de empresa muy exitoso, y él se edificó una casa en aquellos años, el barrio modelo era justamente la Calle República. Era como la de esa ahora. Exactamente. Y mi padre se edificó una casa al lado, por una calle que se llamaba Toesca. Ajá. Ahora, la casa de mi abuelo, cuando murió mi abuelo, yo se la vendí al gobierno de España, y fue la embajada de España durante muchos años. Después, en tiempo del gobierno militar, aparentemente fue una dependencia de la CNI. ¿Ya? Y posteriormente pasó a la Fundación Allende. Sí. Allende, y hoy día es el Museo de Salvador Allende. Sí, es decir, las vueltas de la vida. Así es, pues. Y esa infancia fue bastante especial la suya porque usted rápidamente viajó con sus padres a Europa, ¿no?
Exactamente. Yo terminaba las preparatorias y el primer ciclo Humanidades, que eran aquellos años, nos fuimos por un año a Europa con mis padres y mis hermanos. Por el año 38, tengo entendido. El año 38, justo antes de la guerra. Y yo estuve 6 meses en un colegio en Francia, cosa que me sirvió mucho por los idiomas y por la cultura. Estamos en el 38, estamos en víspera de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española se está desarrollando en Europa, usted tenía 15 años, ¿usted tiene recuerdo del ambiente? Exactamente. ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo terriblemente tenso, tanto es así de que nosotros con la familia nos fuimos al sur de Francia para estar cerca de la frontera con España, para que en caso de que hubiera conflicto pudiéramos salir a España. Bueno, ahí se arregló con la gestión de Chamberlain. Exactamente. ¿No es cierto? Y regresamos entonces a seguir nuestro viaje en Europa, fundamentalmente en París. Ahí usted empezó a tener el primer contacto con el ámbito de la cultura europea, de los museos, porque vamos después a hablar más adelante de toda esa afición suya y todo lo que ha hecho por el arte en Chile. ¿Nace de alguna manera visitando museos, en Louvre, estuvo...? Bueno, mi padre era un hombre muy culto, era ingeniero, y mi madre era una mujer muy culta, que desde que éramos muy pequeños nos enseñaba literatura chilena, europea, etcétera. Así que teníamos en ese sentido una disciplina. Ahora, en el viaje a Europa justamente tuvimos oportunidad de visitar prácticamente todos los museos. Y eso indudablemente que fue un aporte extraordinario a mis conocimientos y a mi formación de joven. Usted tuvo un hermano, un gran dramaturgo, también literato, pero sobre todo dramaturgo, ganó el Premio Nacional de Teatro, ¿no es cierto? ¿Cómo era la relación con su hermano? ¿Cómo vivieron, digamos, ese apego de él por...? Él era médico, pero así todo, digamos, se dedicó a esta cosa que no era médico, empresa. Y el día que se recibió su título de médico, me pidió que lo acompañara al puente de Pío IX del Mapocho. Sí. Y tiró los libros al río. No me estoy diciendo. Porque él quería ser artista. ¿Y su papá? Él no ejerció nunca la medicina, a pesar de que fue un alumno brillante. Y le habían pedido muchos profesores que trabajara. Él se dedicó fundamentalmente al teatro. Ahora, la relación con mi hermano en los años juveniles era un poco distante porque éramos caracteres muy distintos. Pero después... ¿Quién era el más malulo, usted o él? Él es menor que yo. Ya. Ahora, no, yo le preguntaba quién era el más, el que hacía más maldades. Parece que yo. O sea, tengo la idea, sí. No, mi hermano era un hombre muy tranquilo, muy apegado a mi madre y muy artista. Él se dedicó al comienzo al teatro y como actor, porque quería aprender, digamos, desde abajo, para después escribir. Ahora, yo en ese tiempo, cuando él tenía, qué sé yo, unos 22 años, una cosa así, nos hicimos mucho más amigos, y yo le insistí mucho que él fuera a Estados Unidos, porque yo conocía mucho Estados Unidos, y siempre consideraba que con todo el cariño que le tenía a Europa, ¿no es cierto?, por la cuna, de todo. Bueno, que Estados Unidos había una visión nueva, era un país, ¿no es cierto?, con planteamientos completamente distintos. Hasta que fue a Estados Unidos él, y en realidad se encantó en Estados Unidos. Él fue inclusive contratado por la Universidad de Yale
para dar conferencias sobre arte en todo Estados Unidos, ¿no? Hablando de Estados Unidos, recuerdo, y del tiempo que usted estuvo en Europa en víspera de la Segunda Guerra Mundial, pasó el tiempo, mucho tiempo, y tengo entendido que usted tuvo la posibilidad de compartir en un momento con nada menos que con el piloto que lanzó la bomba atómica en Nagasaki. No sé si en Hiroshima o en Nagasaki. ¿Cómo fue eso? Mire, en realidad... ¿Y qué le relató este piloto? No, en ese tiempo existía en Chile una formación del Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, en que organizó un primer grupo de hombres de negocio que visitara Estados Unidos. Yo era presidente de ICAR en ese momento, y me correspondió presidir esta comisión, que éramos más o menos 20 personas, estaban representadas todas las actividades económicas del país, y dentro de la gira que nos hicieron dentro de Estados Unidos para mostrarnos que fue sumamente interesante, tuvimos oportunidad de visitar justamente la empresa donde trabajaba este personaje, y nos contó entonces, muy de primera mano, por supuesto, ¿no es cierto?, cómo había sido y cuáles eran sus problemas personales, digamos, mientras iba piloteando hacia el objetivo. Tenía claro que era un acto muy claro, histórico, fundamental. Exacto. Y fue según contaba, era una tripulación muy seleccionada, porque se sabía la gravedad de lo que iba a producir el hecho. Ahora, a la vuelta de Europa, usted en 1940 entra a la Escuela Naval. ¿Fue para ponerlo en vereda porque usted se estaba portando más o menos, o era porque realmente tenía vocación de marino? Mire, yo en realidad, como venía llegando a Europa, me gustaban los viajes, y pensé de que como marino iba a viajar. Claro. Entonces entré a la Escuela Naval, y a la cual le tengo un reconocimiento y un agradecimiento enorme, porque la Escuela Naval tuvo una importancia fundamental en mi formación, en mi disciplina. Y desgraciadamente yo era muy bueno para la natación, y entonces pasaba mucho dentro de la piscina en competiciones, y me venía una sinusitis. En ese tiempo no había antibióticos, así que tuve que retirarme. Ajá. De tercer año. De tercer año, así que... Y ahí usted podría haber seguido la carrera universitaria, haber seguido ingeniería como su padre, pero no entró a la universidad. ¿Qué pasó? Mire, en realidad mi padre, que era ingeniero y era profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, me pidió que fuera a trabajar unos meses a la empresa que tenía mi padre. Que Socometal, ¿no? Socometal, correcto. ¿Por qué no nos explica un poco? ¿Es una maestranza? Era una maestranza muy importante. Sí. Se fabricaba todo el equipo ferroviario en Chile. Cuando el tren tenía importancia. Claro, o sea, los coches de primera. ¿Sí? Entregábamos nosotros 2 coches a la semana. Fíjese. Y fue muy atractivo a mí, digamos, estos años en esa práctica en Socometal, y mi padre me dijo: mira, ¿por qué no haces la prueba tú de trabajar un par de años y después anda a aprender lo que te va a ser más útil afuera? Ajá. Y así lo hice, trabajé yo 1 año y medio, 2 años. ¿Pero partió de abajo o se fue al tiro a la gerencia? No, yo estuve trabajando 1 año de ayudante del maestro Adriasola, a ver, que era sí. Forjador. Fíjese. Forjador, el maestro Adriasola, y que llegaba en las mañanas con un chunquito de 5 litros y se iba en la tarde con el chunquito vacío. Es decir, usted no le cuentan cuentos en las empresas, digamos, porque sabe perfectamente cómo es todo por dentro. Bueno, yo estuve de obrero durante prácticamente 1 año y medio
pero con régimen efectivamente de trabajador. Que eso parece que muy bien como espíritu emprendedor, ¿no? Yo creo que me sirvió mucho. Partir de cero, y me sirvió mucho para conocer a la gente. Yo he tenido siempre muy buenas relaciones, digamos, con los trabajadores. Nunca he tenido una huelga, digamos, en mi larga trayectoria. Sí, no, claro. Sí. Hay una anécdota por ahí, justamente con Socometal, cuando estaba Gustavo Ros Santamaría, de ministro de Hacienda, de Arturo Alessandri. No sé si es cierta, pero algo con la construcción del Club de la Unión, ¿cómo se llama? La cúpula. ¿Qué pasó ahí? Bueno, que me encontré simpático? Don Gustavo Ros era presidente del Club de la Unión en ese tiempo, ya no era ministro, había sido ministro Alessandri. Y entonces había esta cúpula que tenía un vidrio muy bonito, y él quiso hacer un piso sobre eso. Ahora, era un edificio viejo como es el Club de la Unión, en que era una obra de ingeniería muy, muy difícil. Y edificamos eso en Socometal justamente, y antes de entregarlo, yo subí un día solo a saltar un poco, a ver cómo se movía este asunto. Y en ese tiempo estaba de moda un baile que se llamaba la raspa. Claro, la raspa popular, sí. Y la raspa era que todo el mundo daba un paso al mismo tiempo, que era el peor riesgo para esta estructura. Y por lo tanto que lo estaba probando yo, y cuando estaba probándolo, de la sombra a los lados, don Gustavo Ros me dijo, ¿va a funcionar o no va a funcionar? ¿Cómo era Gustavo Ros? Muy simpático, un hombre muy seco. Muy seco. Muy seco, sí, pero conmigo por lo menos yo era amigo de los hijos, así que fue... De Jorge. Sí, de Jorge y de Gustavo. Ahora, usted lentamente se pone a trabajar muy temprano como obrero en la empresa de su padre a los 21 años y empieza a mirar de cerca lo que es el mundo económico y el mundo empresarial, que va a ser su norte. ¿Cómo eran los tiempos para el empresariado en los gobiernos radicales, por poner, ¿no es cierto?, como fecha los 40, los 50? Claro. Que es muy distinto a lo de hoy, ¿no? Mire, yo siempre he sostenido de que a partir de que el gobierno de la Unidad Popular se hizo cargo del gobierno de Chile, hubo un cambio radical, ¿no es cierto?, en las políticas, especialmente en la política económica. Veníamos nosotros de una economía liberal en que se fomentaba al máximo el desarrollo de la empresa privada para pasar en una economía muy estatista, en que el Estado tenía una gran intervención, se creó la Corporación de Fomento de la Producción, y en el fondo todo el crecimiento de Chile dependía un poco del Estado. Eso que dice usted es interesante. Me recuerda a un economista que lamentablemente murió hace poco, Álvaro Bardón, que él decía que la Corfo, lejos de ser un ente que ayudó es decir, obviamente ayudó al progreso de Chile, pero lejos de ayudar al crecimiento de Chile, impidió en cierto modo el emprendimiento privado. No hay Veo ninguna duda. que usted está por ahí. No hay ninguna duda de eso. Yo soy la persona que en Chile ha sido más años consejero en la Corporación de Fomento de la Producción, porque yo era representante de acuerdo a la ley de Corfo. El Consejo de Corfo estaba formado, entre otras personas, por un representante de la industria. Y yo fui durante hasta que se disolvió la Corfo, digamos, en el gobierno militar, estuve de consejero. Y era el nido estatista que tuvo Chile y que impidió enormemente, ¿no es cierto?, el desarrollo del sector privado. ¿Y cómo era el empresariado entonces? Es decir, hombres como usted, aquellos que conformaban ICARE o la SOFOFA, de la cual usted va a ser presidente también, pero posteriormente,
¿Cómo funcionaban con un Estado tan regulador, con un Estado que impedía un desarrollo y un desempeño más libre en el ámbito? En realidad había una diferencia bastante grande entre los empresarios jóvenes y los empresarios más antiguos. ¿Quiénes eran los jóvenes? ¿Ah? ¿Quiénes eran los jóvenes? Bueno, yo era parte de los jóvenes, obviamente, ¿no es cierto? Y un grupo grande, Ernesto Ayala, Hernán Briones, los Küfer, había una cantidad importante de gente en que nos juntamos y tratamos de establecer nuevamente el resurgimiento del sector privado y evitar el estatismo. Ahora, estamos hablando por los 50, 60. No, antes de eso, ya todavía. alrededor del 46, 47. Ahora, en realidad no tuvimos mayores posibilidades de actuar, sino que en el gobierno de Jorge Alessandri, que fue durante ese gobierno nomás, y después vino el gobierno de Frei, en que en realidad fue sumamente estatista y después vino la Unidad Popular. Pero no quiero que se me adelante tanto porque usted en algún momento, a pesar de ser empresario y estar siempre en la dirigencia gremial, tuvo acercamientos, digamos, siempre a la política. Bueno, dicen que usted es un hombre 100% de derecha. Yo no sé qué significa eso para usted. Sí, eso no hay ninguna duda de que soy de derecha. He sido siempre partidario de gobiernos de orden, ¿no es cierto?, y de la mayor libertad posible para que el sector privado pueda desarrollarse. A mi juicio siempre he tenido muy claro de que el Estado debe ayudar para que el sector privado, ¿no es cierto?, surja. Usted apoyó la candidatura en el año 52 de Arturo Mate Larraín, que es un personaje interesante en la historia de Chile, que la gente no conoce mucho porque ganó, esa elección la ganó Carlos Ibáñez del Campo. Exacto. Pero cuéntenos, me gustaría saber, usted se vinculó mucho con él, ¿cómo era? ¿Usted hizo campaña por él? ¿Qué pasó ahí? Mire, don Arturo era un hombre extraordinario, un hombre desde luego con gran sensibilidad social, y con gran espíritu público, ¿no es cierto? Yo lo conocí en la Sociedad de Fomento Fabril. Yo en realidad he sido la persona que ha entrado más joven al Consejo de la Sociedad de Fomento Fabril, donde estaba don Arturo justamente y don Jorge Alessandri, los dos eran consejeros. Exacto. ¿Y parientes? ¿Perdón? ¿Y parientes? Y parientes, claro, con cuñado. Yo me hice en ese momento muy amigo de don Arturo, pero realmente muy amigo, y lo veía mucho y era un poco mi confidente porque yo perdí a mi padre muy joven, ¿no? Y tanto él como posteriormente don Jorge Alessandri fueron en el fondo mis segundos padres, ¿no? Y don Arturo era un hombre de gran visión, muy modesto, ¿no es cierto?, y muy político también. Era curioso porque era un hombre de la empresa privada, pero era muy político. A mí me han contado por ahí, o he leído, que era el hombre que se vinculaba con la izquierda y con el Partido Comunista dentro de la derecha con más facilidad. Es decir, tenía un manejo... Era un hombre muy progresista, Ajá. de gran espíritu progresista, un hombre de avanzada, un hombre con gran inquietud social, y por lo tanto es efectivo lo que usted dice. Don Eugenio, usted seguía en la empresa, seguía como dirigente, seguía en Socometal, seguía como dirigente gremial, con estas entradas y manejo de la política, pero de repente lo veo vinculado a los medios de comunicación, a la radio Minería. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Mire, yo siempre tuve mucha inquietud, digamos, por los medios de comunicación social. Y fui muy amigo de Hernán Videla Lira, que era presidente y propietario de la radio Minería.
y él me pidió que yo ingresara al consejo, y yo fui durante muchos años, me parece que fueron como 20 años, vicepresidente de la radio. ¿Cómo era el periodismo de ese tiempo? ¿Era muy distinto al de ahora? ¿Quién eran los periodistas top? Mire, yo el recuerdo que tengo que es Hernández Parker, que era un gran periodista, ¿no es cierto? Y que tenía el Reporter Eso, que era la audición más escuchada, digamos, a mediodía y en la noche. Y Hernández Parker era un hombre que era muy bohemio, muy inteligente, y él tenía una oficina en ese tiempo en la Radio Minería, la única oficina que yo conocía con 5 teléfonos, que era un lujo enorme. Entonces él llegaba como el Reporter Eso era a la 1. Ajá. Él llegaba como a las 11:30. Y ahí empezaban a sonar los teléfonos y todo el mundo quería darle informaciones. Tenía las primicias. Claro, las primicias, así que, y era un hombre en ese sentido que tenía un conocimiento enorme de la política y le llegaba automáticamente toda la información. Y era un hombre de izquierda. Era un hombre de izquierda, sí, pero un hombre muy abierto, sí. Era muy amigo mío. Sí. Bueno, pero usted ha sido amigo, yo creo que casi de todo Chile, de casi todos los presidentes. Me gustaría que me hablara de su relación con el mundo del trabajo, especialmente con el nacimiento de la CUT, que es el año 53, en la época en que usted está ya moviéndose, porque hay un personaje ahí que también es un personaje que hay que revivir en la historia de Chile, que es Clotario Blest. Entonces me gustaría que me contara su relación y la relación del mundo empresarial de esa época con la CUT. ¿Era tan realmente contrapunto como lo vamos a vivir en el tiempo? Yo diría que era bastante de contrapunto. Clotario Blest, y lástima, yo también fui muy amigo de él. No, pero claro. Muy amigo de él, tanto que yo estuve en los momentos que estaba falleciendo prácticamente en el convento ahí de el otro lado Mapocho, no me acuerdo cómo se llama. Era un hombre extraordinariamente bueno y realmente inquieto por el desarrollo y progreso social. Y tuvo choques muy grandes, digamos, con el empresariado, porque en el fondo él manejaba mucho. Yo creo que ha sido en mi vida el dirigente que yo he conocido que más ha manejado las cosas. Es decir, tenía una inteligencia... Muy inteligente, claro. Y además era un hombre muy sobrio y dedicado exclusivamente, ¿no es cierto?, a defender justamente a la clase obrera. Sin intereses, digamos, mezquinos. Ningún interés. ¿Y por qué se hizo amigo suyo? ¿Qué pasó entre ustedes? Mire, porque nos conocimos varias veces, conversamos, intimidamos, y después, cuando estaba ya un poco enfermo, yo justamente fui a visitarlo a la casa, y lo encontré está muy mal cuidado. Entonces lo llevamos al Hospital del Trabajador. Me parecía que Clotario Blest merecía estar en el Hospital del Trabajador. Sí, y por lo tanto estuvo ahí como un mes hasta que se repuso. Y ahí ya quedamos muy íntimos amigos. Bueno, Jorge Alessandri ha sido para usted presidente de Chile el año 58, ha sido para usted, como lo acaba de decir, como su segundo padre. Me gustaría que me hablara cómo surge su amistad con él y quién es Jorge Alessandri de verdad. Mire, Jorge Alessandri era un hombre extraordinariamente progresista y creía mucho en la juventud, a pesar de que era un hombre de muy pocos amigos, ¿no es cierto?, y una vida muy reservada. ¿Tenía polola o no? Porque se le corrieron... Parece que sí. Sí, ya. Parece que sí. Era un hombre muy reservado, sí, muy reservado, muy sobrio en todas sus costumbres, ¿no es cierto? Ahora, yo tuve la suerte de hacerme muy amigo de él.
Yo diría de que al fallecimiento de mi padre, yo prácticamente durante 30 años tuve contacto diario con don Jorge. Me consultaba algunas cosas a mí también, y era un hombre que yo le tenía una profunda admiración porque era un hombre extraordinario. El no quiero, no debo ni puedo, ¿se acuerda? Él decía que no le gustaba la política, pero era bien político. Era muy político. Tenía era de una familia política, había nacido en La Moneda. Exacto. Su padre era el campeón de los políticos chilenos, sí. Así que tenía a quien salir, ¿no? Y su relación con don Arturo no era muy buena, la de don Jorge. Tenía como una especie de adoración especial por su madre, pero con su padre la cosa era... Bueno, lo que pasa es que don Arturo Alessandri era un hombre de una gran vida pública, sí. Y entonces era muy duro en su casa, fue muy duro con sus hijos para educarlos, ¿no es cierto? Y la señora Rosa Ester era una persona muy buena, entonces don Jorge era muy apegado a su madre, sí. Realmente apegado. Cuando vino la campaña 58 y él al final gana la presidencia, ¿no le ofreció a usted ningún cargo? Sí. A ver, cuénteme qué pasó. Pero en realidad yo siempre había hablado con él de que yo tenía una carrera en el sector privado y que no quería por ningún motivo entrar a la parte pública. Así que en ese sentido yo me he calificado siempre como un empresario neto y no he querido nunca tomar ningún cargo político. ¿Quiénes eran como las personas más cercanas, aparte obviamente de usted? ¿Quiénes eran? Hay una expresión periodística que dicen los orejeros. ¿Quiénes fueron los orejeros? Ernesto Ayala, desde luego. Bueno, ¿no claro, por la papelera. Por la papelera, ¿no es cierto? Y su gran amigo. Gustavo Bech. Sí, claro. También era muy amigo. No, tenía un grupo de gente joven. Pero él lo pasó mal en el gobierno. ¿Usted lo sintió pésimo, agobiado alguna vez? Siempre. Siempre. Era un hombre muy responsable y muy sensible. Entonces, y además él tuvo muchas dificultades políticas. No se acuerda usted que el Partido Radical lo dejó, entonces... Tuvo que llamarlo al Congreso en un momento determinado porque no tenía mayoría. Y yo creo que ahí, no sé si le comentó don Jorge alguna vez, porque es interesante. También se ha dicho que la Alianza para el Progreso, que fue un programa hecho por Estados Unidos para ayudar a los gobiernos latinoamericanos y al gobierno chileno, fue como un gran avance para el desarrollo chileno, y le tocó a don Jorge, digamos, aceptar, y después a Frei Montalva, esta, entre comillas, ayuda norteamericana. ¿Qué comentaban ustedes respecto a eso? Porque yo creo que usted es crítico a la Alianza para el Progreso. Mire, yo creo que la Alianza para el Progreso no hay ninguna duda que trajo algunos beneficios. El gobierno de Estados Unidos tenía organizaciones, digamos, que establecía en los distintos países latinoamericanos para colaborar al desarrollo del país, ¿no es cierto? Pero eso fue derivando ya después de don Jorge Alessandri, ¿no es cierto?, en una tendencia socializante del país. Y en realidad el resultado al final fue negativo. Sí. Usted por este tiempo tuvo una pequeña militancia política, que yo se la descubrí por ahí, que yo no sabía que la había tenido. Usted fue por un poquito tiempo miembro del Partido Liberal. Correcto. ¿Qué pasó que duró tan poco? Mire, yo en realidad pensé de que al asumir responsabilidades como las que había asumido en la dirigencia gremial, me di cuenta que tenía que tomar responsabilidades también políticas. Entonces vi cuál era el partido que a mi juicio más
era favorable para mí, es decir, que me interesaba más. Y ingresé al Partido Liberal. Y cuando estaba recién ingresado, hubo una crisis en la Juventud Liberal y me pidieron que yo asumiera la presidencia. Entonces había un congreso en ese momento y me tocó entonces inaugurar ese congreso en que las primeras personas llegaron con un retraso de 3 horas. Uy, para usted eso es la muy bueno. Entonces yo estaba acostumbrado a otro esquema y ahí se terminó mi carrera política. Ahora, a usted le tocó ser presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, de la SOFOFA, en un periodo tremendamente importante para la historia de Chile, como fue el gobierno de Frei Montalva. Y usted fue uno de los grandes defensores de la propiedad privada frente, digamos, a una reforma agraria que iba increciendo. Pero curiosamente, la Sociedad Nacional de Agricultura no tomó la misma posición que el grupo que usted dirigía dentro del mundo industrial y empresarial. Cuéntenos un poco cómo se fue gestando esa situación. Mire, en realidad el problema fundamental fue la modificación constitucional, ¿no es cierto? El artículo 10. El artículo 10 de la Constitución. Y el grupo del que yo formaba parte, ¿no es cierto?, veía justamente el riesgo que había en este asunto. Frei tenía una amistad personal con quien era presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Y ellos creyeron de que iba a haber una excepción con la agricultura. Por eso que todo este movimiento de oposición a la modificación del artículo 10 de la Constitución, que se llamaba, se hizo con la ausencia de la agricultura. Sí, una cosa pero que era paradójica. Claro. ¿Ah? Y después entonces se destapó la olla y apareció lo que apareció. Y fueron los peores perjudicados. Sí. Le escuché o le leí en alguna entrevista que lo peor que usted ha vivido, digamos, dentro de todo este periodo histórico fue justamente la reforma agraria. ¿Por qué le llegó tanto? Porque otros sostienen que sin reforma agraria hoy día el país no estaría exportando kiwis y frutas y etcétera. No, yo creo que son dos cosas que no tienen nada que ver, digamos. El actual fuerza exportadora, digamos, la agricultura chilena, es un proceso natural. A medida que hubieron mejores barcos, mejores comunicaciones, Chile pudo entrar al mercado internacional con los productos con los cuales tenía condiciones favorables, ¿no es cierto?, para hacer. Así que en ningún caso eso es consecuencia de la reforma agraria. Por el contrario, fue sin lugar a duda retardataria. Perdón, una cosa. Sí. Hay una cosa que a mí me toca viajar bastante al sur y viajo a veces en tren. Y es impresionante ver el desarrollo agrícola de este país en estos momentos. Uno va viéndolo por las ventanas del tren, ¿no es cierto? No hay 1 milímetro de tierra sin cultivar. Y eso es un logro muy importante, ¿no? Y es un logro de un emprendimiento más bien privado. Privado, absolutamente. Don Eugenio, hay un chiche suyo, y eso, aunque el director del programa me rete, todo el mundo lo sabe. Y su chiche es la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cómo fue que se le ocurrió a usted la idea, junto con otros, pero usted ha sido el motor de esa asociación, que ha dado tanto beneficio al mundo del trabajo, previniendo enfermedades, previniendo accidentes, con un hospital tan maravilloso como el que conformaron, como el que ustedes crearon por allá por el 74, creo? Cuéntenos un poco el nacimiento de la Asociación Chilena de Seguridad, de la ACHIS, claro, o ACHS, no sé cómo pronunciarlo. En realidad yo soy católico y siempre tuvo como dirigente empresarial la inquietud
de cumplir con las recomendaciones de León XIII, la encíclica, que era la economía social de mercado. Entonces, cuando era presidente de ACIMED, pensé yo, ¿qué puedo hacer yo para efectivamente hacer una colaboración al desarrollo social del país? ¿Qué cosa podía hacerse? Y me pareció que lo más aceptado en ese tiempo, los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, era una cosa que estaba en manos del Estado y con unas pocas compañías de seguro privado, pésimamente mal manejado, con muy mal resultado para los trabajadores. Entonces dije, ¿por qué no aportamos como responsabilidad social? En ese tiempo, En ese tiempo, claro, yo estoy hablando del año 68. Claro. ¿Cómo podemos hacer algo para los trabajadores por parte de los empresarios que efectivamente sea útil para ellos? Y es por eso que así nació la asociación. Y desde el comienzo convidamos a que los trabajadores fueran parte del directorio, en forma paritaria. Y siguen siendo hasta hoy. Sigue hasta hoy día. Bueno, y nunca vio... Bueno, ¿y cómo eso no se ha podido traspasar de alguna manera a la sociedad toda, digamos? Esa experiencia... Bueno, primero se formó nuestra institución junto con el Instituto de Seguridad del Trabajo de Valparaíso, sí, de Villa. Después vino la Mutual de la Cámara Chilena de Construcción, ¿no es cierto? El año 1970 se dictó la ley en que tomó justamente la experiencia nuestra y estableció esto como un seguro social único, ¿no es cierto? Entonces eso contribuyó a desarrollar mucho más dentro de la filosofía original. Ahora, usted me habla de los años 70 y los años 70 son un tiempo difícil. Tengo entendido que usted, bueno, participó activamente, en primer lugar, apoyando a Jorge Alessandri, me imagino. Desde luego. Creo que hasta en su casa lo convencieron. ¿Cómo fue eso? Fue un almuerzo en mi casa, exactamente, cuando él era senador, ¿no es cierto?, en que fueron unos 5 o 6 personas, en realidad, que lo convencimos. ¿Quiénes más estaban ahí? Estaba Arturo Mate, estaba Ramón Salinas, Carlos Vial Infante, Eduardo de otra generación. Sí. Y ahí ya aceptó, muy a regañadientes. Sí. Y usted también conoció bastante de cerca a Allende. Sí. ¿Cómo fue ese contacto con él, a pesar que venían de mundos tan encontrados ideológicamente? Claro. Mire, nosotros hoy día desde la Asociación Chilena de Seguridad hay un cuadro que significa que es el trabajador, digamos, con su esposa y un niño que avanzan con la bandera chilena. Entonces, este cuadro era propio mío antes. Y cuando Allende hizo su campaña presidencial, fue a visitar Socopetal, de la cual yo era gerente, y ahí vio el cuadro. ¿Ya? Y me dijo, mire, ese cuadro debe ser mío. Yo le dije que no. Resultado de que cuando asumió Allende, como a los 3 días, llegó una decana a pedirme el cuadro. ¿Una decana? Sí. Claro, ahora tenía como poder de presidente. Y yo le dije que no, que lo sentía mucho, que el cuadro era... Entonces, ahí en realidad lo conocí yo, era un hombre simpático en privado. Sí. ¿Tuvo conversaciones privadas con él? Claro. La última vez que recuerdo que estuve con... En primer lugar, Allende apoyó a la Asociación Chilena de Seguridad cuando se estaba iniciando. Y me dijo, mire, porque cuando recién salió el gobierno en que se estaba expropiando todo,
fui a hablar con Allende yo. Nosotros estábamos empezando a construir el Hospital del Trabajador. Entonces yo le dije de que no quería trabajar para él terminando en el hospital. Usted era bien directo, veo, ¿eh? ¿Ah? Era bien directo y bien... ¿eh? Entonces me dijo, mire, en realidad yo los he observado a ustedes hacen bien las cosas, así que yo los voy a defender. Así que sigue adelante con su hospital. Bueno, y así conseguimos un crédito afuera y construimos el hospital. Y después, poco antes de que cayera Allende, no me acuerdo por qué problema, fue a hablar con él, y él tenía al lado de su oficina una piececita chica, arreglada como un rancho chileno así. Ah. Con un gran botellón de whisky, por supuesto. Bueno, obvio. Entonces ahí... No me diga que compartieron el whisky. Y ese día había un paro estudiantil y había una pelotera alrededor de la Moneda espantosa. Sin embargo, estuvimos tomando unos tragos y él sumamente relajado, ¿no es cierto? Bueno, whisky relaja. Esa fue la última vez que lo vi. En el Hospital del Trabajador y en todas las oficinas de la CHIS hay mucha arte, hay mucha cultura, pero hay una anécdota simpática y más que anécdota, digamos, hay un mural, nada menos que hecho por la Ramona Parra, así es, nada menos que en la CHIS, dirigida por un hombre reconocido de derecha como es usted. ¿Ah? ¿Cómo se explica esta cosa tan extraña, pero que para mí es lo más obvio y lógico? Mire, nosotros en realidad establecimos como política de un comienzo de que todas nuestras construcciones tuvieran una obra de arte chilena. Nos parecía que fuera de colaborar, digamos, el desarrollo del arte, bueno, indudablemente mejora especialmente un hospital. El paciente, si ve un bonito cuadro o una bonita escultura, ¿no es cierto?, se relaja. Entonces, estábamos terminando el hospital, hicimos un concurso para el mural principal, que era la sala de espera. Y los concursos se presenta una maqueta y un sobre cerrado, digamos, con el nombre de los artistas. Elegimos el cuadro respectivo y al abrir el sobre era la Ramona Parra, ¿no es cierto? Y bueno, ganó en buena lid. Yo me alegro mucho porque yo me hice muy amigo de la gente de la Ramona Parra. El Monito González todavía lo veo mucho. Y en realidad es el único cuadro de la Ramona Parra que queda en Chile. Imagínese. Porque no, todo el resto se borraron, ¿no es cierto? Estaban a la intemperie. Don Eugenio, ¿usted fue golpista? No. ¿No quiso la caída de Allende? Es decir, evidentemente que participaba en una gran oposición, ¿no es cierto? Pero en ningún caso incentivé la revolución. Cuénteme, usted conoció al general Pinochet, tuvo relación, creo que trabajó más que nada en la comisión legislativa con Gustavo Lee, con el general Lee, en la parte de legislación social. Yo entré con Fernando Matei. Ah, con Fernando Matei. Con Fernando Matei, claro. ¿Cómo fue? Fernando Matei fue compañero mío en la escuela naval. Ah, claro, sí, claro. Mire qué simpático. Don Fernando ha estado también aquí sentado en esta mesa. Gran persona. ¿Usted trabajó entonces en las comisiones cooperando con el gobierno militar después del 11? Exactamente, bueno, y tuve la suerte de tener un cierto contacto con Pinochet, ¿no? ¿Cómo era Pinochet? Bueno, yo tuve una experiencia muy especial porque recién asumido el gobierno, me pidieron que yo fuera embajador en Japón, a lo que yo me negué rotundamente porque no tengo hechura de embajador. Sí, yo creo que la tiene, pero en fin. Y
Y resulta que algunos años después, o meses después, ya no me acuerdo bien, murió nuestro embajador en Francia, que era el expresidente de la Corte Suprema. Enrique Urrutia. Urrutia Manzano, ¿no? Don Enrique Urrutia Manzano, exacto. Urrutia Manzano, claro. Y entonces yo estaba en el campo y me llamó Carvajal, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y El me almirante dijo, Patricio, sí. usted ha sido designado embajador en París, a cargo de la parte económica de toda Europa. Yo le dije, pero yo soy industrial, no, ¿cómo me voy a meter en estas cosas? Y él se iba al extranjero, entonces yo el lunes fui al ministerio y hablé con el subsecretario. Le dije, mire, para mí es muy difícil. Me dijo, mire, usted está designado, aquí está su pasaporte y los pasajes de avión para el día jueves, era un día lunes. Entonces déjeme hablar con Pinochet, le dije yo. Entonces me recibió inmediatamente el general Pinochet y le dije yo, mire general, yo venía a verlo, me dijo, yo quería felicitarlo, me dijo, porque es muy bonito que usted se vaya de embajador a París. Es que eso le quiero hablar, pues mi general le dijo, yo no tengo hechura. ¿Cómo? Me dijo, ¿no le gusta la diplomacia a usted? No, mi general, tiene toda razón, son unos ociosos, me dijo. Unos empolvados, le decía. Empolvados, sí. Un pequeño comentario en torno a la política económica del gobierno militar y específicamente de Sergio de Castro, que fue el gran arquitecto, ¿no es cierto?, del nuevo modelo, pero que a su vez se genera una crisis muy profunda después. Me gustaría que viera esta mirada económica usted como empresario, porque muchos empresarios estuvieron en contra de la política económica, entonces esto es una cosa que nadie entiende. Mire, hay que tomar en cuenta, Patricia, de que Chile tenía en ese tiempo una importación terriblemente controlada. En primer lugar, había una lista de artículos prohibidos de importar, que era más de 1000 productos distintos, ¿no es cierto?, que no se podían importar. O sea, no había ningún tipo de competencia con el exterior. Y por otro lado, estaba absolutamente racionado de importación. Y los derechos de aduana eran alrededor de 150 para arriba. Claro. Si los aranceles altísimos. Claro. Y Sergio de Castro, con una valentía y una visión extraordinaria, de un plumazo bajó al 30%. ¿No es cierto? Y en ese momento hubo mucho malestar en parte de los productores chilenos. Claro, porque veían que la competencia se les venía. Que se les venía encima. Pero en realidad eso le dio una gran fortaleza al país, ¿no es cierto? El país fue capaz de superarse, fue capaz de defenderse, y no solamente de defenderse lo importado, sino que salir a exportar. Quisiera hacerle una última pregunta que tiene que ver con toda su experiencia de vida y que si usted pudiera sintetizar para los jóvenes de hoy, ¿cuáles son las características básicas que uno debe tener para poder convertirse en un muy buen emprendedor? Mire, yo diría que en primer lugar lo fundamental es cariño por su patria. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales, el cariño que yo le tengo a Chile, el orgullo de ser chileno, ¿no es cierto?, y de ser parte de este país. Yo creo que ese es un atractivo muy especial. Ahora, dentro de ese, yo elegí justamente el camino del desarrollo productivo del país. Creo que en alguna otra oportunidad vamos a poder seguir conversando. Yo le agradezco mucho, se nos ha pasado muy rápido el rato y estoy muy contento que nos haya acompañado don Eugenio en este programa. Muchas gracias. Le agradezco mucho, Patricia, a usted.